Desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha hecho la misma pregunta. ¿Existe Dios? Las religiones lo afirman con fe. Los escépticos lo niegan con razón. Pero, ¿qué dice la ciencia? Algunos de los mayores genios de la historia han intentado responder esta pregunta, y las respuestas te sorprenderán. Para definir qué es Dios, podemos abordarlo desde diferentes perspectivas: religiosa, filosófica y científica. En muchas religiones, Dios es descrito como el Ser Supremo, el creador del universo y la fuente de todo lo existente. Sin embargo, aunque las diferentes tradiciones hablan de esta entidad de maneras únicas, ¿hay algo que las haga coincidir? En el cristianismo, judaísmo e islam, Dios es un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, mientras que en el hinduismo, la divinidad se manifiesta en múltiples formas y aspectos del cosmos. A pesar de estas diferencias, todos comparten la creencia en un ser trascendental que da origen a todo lo que conocemos. Es posible que, detrás de estos matices, exista un acuerdo común sobre un ser divino que trascienda las religiones. A lo largo de la historia, las grandes mentes religiosas, filosóficas y espirituales han buscado comprender la naturaleza de Dios y compartirla con el mundo. Estas figuras han marcado un antes y un después en la forma en que vemos lo divino. Desde el cristianismo hasta el islam, el hinduismo y otras tradiciones, cada uno de ellos ofreció una perspectiva única que resuena aún hoy en nuestra comprensión de lo que significa Dios. Jesús de Nazaret, considerado el Hijo de Dios, enseñó un amor incondicional que transformó el mundo. Moisés, en el judaísmo, se comunicó directamente con Dios y reveló los mandamientos que guiarían a generaciones. En el islam, Muhammad transmitió las palabras de Alá, el único Dios, y redefinió la relación humana con lo divino. Brahma, en el hinduismo, nos habló de la divinidad como la esencia del cosmos, manifestándose en muchas formas. Buda, en el budismo, aunque no enfocó su enseñanza en un Dios personal, reveló el camino hacia la iluminación, una forma de conexión con lo divino a través del despertar interior. Pero, ¿cómo sus enseñanzas, aunque diferentes en enfoque, convergen en una visión común de un ser superior que guía y da sentido al universo? A pesar de que las enseñanzas de estos grandes exponentes de la espiritualidad se diferencian en su enfoque y rituales, todos comparten la creencia en un principio superior que guía el universo y la humanidad. En el hinduismo, la divinidad se manifiesta en muchas formas, pero siempre regida por una misma esencia, Brahman, que es el principio supremo. Incluso Buda, aunque no propuso un Dios personal, enseñó que la iluminación es un camino hacia una comprensión más profunda de la naturaleza del universo, que se conecta con lo divino de una manera trascendental. Entonces, ¿qué hay en común entre estas enseñanzas, tan diversas, pero tan poderosas? La respuesta, según muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia, está en la búsqueda de un principio último, un ser trascendental que da origen a todo lo que conocemos. Esta búsqueda nos lleva directamente al terreno de la filosofía, donde grandes pensadores como Aristóteles o Descartes han tratado de definir la existencia de Dios no solo a través de la fe, sino también a través de la razón. Aristóteles, por ejemplo, hablaba del primer motor inmóvil, una causa primordial que inició todo sin haber sido creado. Este concepto de un principio necesario y eterno es fundamental para entender cómo muchos filósofos llegaron a la conclusión de que debe existir un ser supremo que da orden y razón al cosmos. Por otro lado, Spinoza, un pensador del siglo XVII, definió a Dios como el propio universo, el orden natural y la esencia de todo lo que existe. Para él, Dios no era una figura separada, sino una realidad que impregnaba todo lo que nos rodea, desde las estrellas hasta los átomos. Esta visión panteísta es un punto interesante, ya que en algunos aspectos resuena con las enseñanzas hindúes sobre Brahman. Descartes, con su famosa declaración «Cogito, ergo sum», pienso, luego existo, nos llevó a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad, concluyendo que solo una entidad perfecta e infinita, como Dios, podía ser la causa de nuestra capacidad para razonar y conocer el mundo. Esta reflexión filosófica no solo planteó interrogantes sobre la existencia de un ser divino, sino que también impulsó el desarrollo del pensamiento científico al buscar respuestas más profundas sobre el origen del conocimiento y la estructura del cosmos. A medida que la humanidad avanzaba, la ciencia comenzó a ofrecer nuevas perspectivas sobre estos mismos temas.
A través de la física, la cosmología y la biología, la ciencia moderna se ha embarcado en un viaje para entender el universo no solo como un espacio físico, sino como un lugar regido por leyes fundamentales que, de alguna manera, parecen estar finamente ajustadas para la existencia de la vida. Pero, ¿cómo conciliar estos descubrimientos con la idea de un principio divino, de un ser trascendental que podría estar detrás de todo esto? Algunos científicos, como Albert Einstein, compartieron la idea de que el universo no podía haber surgido al azar, sugiriendo que detrás de las leyes naturales podría haber una mente o un orden superior. O, en palabras de Stephen Hawking, el universo podría haberse originado sin necesidad de un creador, pero la precisión y armonía de sus leyes físicas hacen que, para muchos, la pregunta sobre la existencia de un ser supremo siga siendo válida. La precisión y la armonía que los científicos observan en las leyes físicas del universo han llevado a muchos a considerar la posibilidad de que haya algo más detrás de este orden. Francis Collins, conocido por ser el líder del proyecto del genoma humano, es uno de esos científicos que, a pesar de su enfoque riguroso y empírico, cree que la complejidad y la belleza del universo apuntan a la existencia de un creador. En su obra La lengua de Dios, 2006, Collins argumenta que la ciencia misma revela un sentido de diseño, donde el código genético y las leyes de la física reflejan la obra de una mente trascendental. Para él, la religión y la ciencia no son opuestas, sino que se complementan. La ciencia explica el cómo, mientras que la religión responde al por qué. Otros científicos contemporáneos han ofrecido también puntos de vista que entrelazan la ciencia con la idea de un principio divino, aunque desde perspectivas diferentes. John Paul King Gorne, un físico teórico y teólogo, es conocido por su trabajo en el campo de la teología de la física, en la que explora cómo las leyes de la naturaleza pueden ser vistas como una expresión de la mente divina. Paul King Gorne argumenta que la ciencia, lejos de contradecir la existencia de Dios, la puede reforzar, ya que las leyes físicas pueden ser vistas como un vehículo para el propósito divino. En una línea similar, Roger Penrose, físico matemático y colega de Stephen Hawking, ha sugerido que la mente humana y la conciencia no pueden explicarse completamente por las leyes físicas conocidas, lo que abre la puerta a la posibilidad de algo más allá de lo material. Aunque Penrose no es un defensor explícito de la religión, su trabajo en la física cuántica y la conciencia ha sido interpretado por algunos como un indicio de que el universo tiene dimensiones que aún escapan a la comprensión puramente científica. Finalmente, figuras como Kate Ward, filósofo de la religión y teólogo, quien en su obra El mago de la ciencia, 2016, argumenta que las leyes científicas pueden ser vistas como un reflejo de un principio divino no personal, un Dios no intervencionista, que está presente en el orden subyacente del cosmos. Para Ward, la ciencia y la religión no solo son compatibles, sino que pueden ser vistas como diferentes formas de acceder a la misma verdad sobre el universo. Al final, la existencia de Dios es una pregunta que trasciende fronteras. La religión lo ve como el ser supremo y creador. La filosofía lo considera el fundamento del conocimiento y la moral. Y la ciencia, aunque no lo confirma de manera empírica, encuentra en el orden y la complejidad del universo indicios de algo más allá de lo físico. Tal vez no se trate de elegir una sola perspectiva, sino de reconocer que todas ellas, en su búsqueda, nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y el misterio que nos conecta a todos. Entonces, si Dios existe, ¿por qué no interviene de manera más directa en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué permite el sufrimiento, las injusticias o el caos en el mundo? Esta pregunta ha sido planteada por filósofos, teólogos y científicos a lo largo de la historia, y sigue siendo una de las más desafiantes para quienes buscan entender la naturaleza de lo divino. Algunas tradiciones religiosas responden que el libre albedrío humano es esencial para el propósito divino, mientras que otros argumentan que el sufrimiento es parte del misterio de la existencia. Sin embargo, la ausencia de una intervención directa no significa necesariamente la ausencia de Dios. Tal vez su acción no sea siempre visible o entendida de inmediato.